Seguimos aquí en la Feria del Libro de León. Enrique, ¿cómo estás? Bien, Pues tenemos una obra muy especial que es ganadora del premio del ensayo Anagrama, ¿verdad? sí, 2021. 2021. Bueno, para los jóvenes centenias que no sepan Anagrama, es la que publica en narrativa, no en ensayo, todos los libros de Bukowski. Es el Exacto. autor fascinado, que fascina toda la generación centenaria, este autor irreverente, pero bueno, es nomás la editorial, para que sepan el nivel de este editorial y de la importancia de este libro. Enrique, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Perfecto. ¿Cómo te sientes aquí en la Feria del Libro de León? Platícanos. Pues encantado porque, bueno, vamos un poco recobrando la velocidad, podemos salir, estar con los lectores, quitarnos por momentos el cubrebocas y platicar ahí. Ahora estaba viendo a niños jugando ajedrez, peleándose por un libro, digamos, esto es un poco vida, ¿no? Y encantado de estar aquí en León, que llevaba mucho tiempo que no venía, y más presentar el libro junto con Óscar Martínez, que es otro gran periodista, ¿no? Perfecto. Que los dos manejan temas sociales, ¿verdad? A través de su trabajo. Pues la violencia, él es de Salvador, yo, digamos, este libro, un poco el motivo fue tratar de comprender un poco la violencia, ¿no? En la que nos hemos metido, en la que nos han metido desde el 2006, sobre todo, desde que Calderón declaró esa guerra irresponsable al narcotráfico, y al ver un poco ese cúmulo de cifras atroces, historias atroces, imágenes atroces, yo quería un poco tratar de explicarme eso, ¿no? Y la idea del libro es eso, tratar de encarar la violencia, pero no solo en el sentido de encarar, de hacer frente, sino de ponerle rostro y lugar a las víctimas. Esa forma de encarar me importa mucho, ¿no? Mira, sin el afán de hacer apología de ningún criminal de guerra y ningún nazi, me viene a la memoria esta frase tan famosa de Adolf Eichmann, ¿no? Que la recoge Hannah Arendt en La Melodía del Mal. Cuando dices, una persona muerta es una tragedia, 1.000.000 es una estadística. Aunque la haya dicho un nazi en un juicio, es una cosa que debemos evitar, ¿no? O sea, que la violencia nunca se haga una estadística y nunca despersonalicemos a la víctima. Justamente, y curioso que hables de Hannah Arendt, porque uno de los puntos que me llevó a escribir este libro es una filósofa que yo admiro mucho, que cada vez que la leo me sorprende por qué no subrayó una cosa. Y ella dice, pues en esa época muy oscura que le tocó a ella, tiene un libro que se llama Hombres en tiempos de oscuridad, que no es de los que más se lee. Y ella dice que lo que le permitió, o sea, que todos siempre tenemos el derecho, por más de que las épocas sean oscuras, de encontrar cierta esperanza, de encontrar cierta luz. Y ella dice que esa luz o esa esperanza no la encontró en las categorías, en los conceptos, ella como filósofa, sino en las pequeñas historias, en cómo los hombres y las mujeres enfrentaron su vida, ¿no? en su día a día. Y yo creo que también es verdad, o sea, en este libro me detengo en muchas historias concretas que lo que nos reflejan es pues, violencias más estructurales, ¿no? Enrique, ¿cómo se intenta explicar la violencia con tantos tipos que hay y con lo normalizada que hay? Está desde la violencia del bullying en las escuelas, está la violencia del narcotráfico, está la violencia que deja el huachicol, está la violencia intrafamiliar, está la violencia de pareja, la violencia psicológica, Pues, la violencia institucional en el ejército o en el servicio militar, no sé, se me ocurren... de género, de Estado. Entonces, ¿cómo se explica esto? Pues para empezar a hablar de violencias en plural, ¿no? Eso para empezar, entender que la violencia, muchas veces cuando pensamos en violencia pensamos solo en la física, ¿no? En la sangre, en la pus, pero también hay violencia simbólica, por ejemplo, que está en el lenguaje, ¿no? En el machismo, en la misoginia, en la homofobia. Claro. Y también hay una violencia que es estructural, sistémica, ¿no? En un país que produce con estos grados de desigualdad, pues también esa es una forma de violencia. Entonces, en este libro, por ejemplo, lo que intento es tratar de aproximarme a esos problemas, y para mí centrarme muchas veces en historias concretas da más luz que en grandes pues teorías o declaraciones de derechos humanos, porque una historia bien contada, cuando la cuenta un periodista, por ejemplo, narrativo, ustedes que son periodistas, muchas veces lo que te hace es justamente vivir lo que vive un niño centroamericano al cruzar este país, ¿no? Y eso te conmueve, ¿no? O sea, literalmente te mueve con ese destino, te duele y te lleva quizá a la acción. O sea, en este país, con esta violencia que tenemos, que decías, hay muchas personas, muchas mujeres, muchos niños, muchos hombres que solo cuentan con su palabra y quieren hacer que esa cuente, ¿no? Entonces, por eso me detengo mucho en los testimonios. Para mí el testimonio en un país como estos es una forma de acción política, ¿no? Muchas veces solo queda la palabra a muchas personas, entonces hay que prestarles atención. ¿Cuál es el antídoto para la violencia? Pues es la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta del millón, y digamos, yo por eso ahí me voy hasta la Ilíada, ¿no? O sea, intentar, porque es una pregunta recurrente, ¿no? O sea, el preguntarse por la violencia, por la guerra,
siempre ha habido la necesidad de también poner palabras a la violencia, Claro. ¿no? Siempre, eso también es universal y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Las respuestas son muchas, ¿no? O sea, yo creo que tienen que ser por muchos lados. Yo creo mucho en el poder de la palabra todavía, mucho en el poder que tienen, y más como en los periodistas con la crisis de los medios que hay y todo esto. Yo todavía creo que hay historias que importan, que cuentan y que motivan la acción. O sea, evidentemente eso tiene que estar aparejado de pues, programas sociales, de un sistema que no reproduzca esa desigualdad, esa impunidad con la que estamos, la violencia de Estado con la que estamos inmersos. Pero, digamos, yo sí creo que esta trinchera es quizá modesta, el periodismo, las prácticas artísticas, la academia incluso, de toda esta gente que ha acompañado muchas veces este testimonio de las víctimas. Yo le llamo la política del testimonio, o sea, cómo nos hemos acompañado, volcado a visibilizar muchas veces esos testimonios del bullying, por ejemplo, del chico indígena, porque esas historias de repente salen, nos indignan, nos dan rabia incluso, y son verdades afectadas, yo digo, ¿no? Entonces, que nos permiten muchas veces concientizar más que grandes decretos, grandes programas, y que nos permiten darnos cuenta de una situación y tratar de encararla, ¿no? Hay un tema en cuanto a la crónica, en cuanto a la ficción también, ficción entiéndasele literatura, entiéndasele series, entiéndasele películas. ¿Cuál es el límite de un testimonio, de una narración como tal, de una serie, una película, a cuando se hace apología de la violencia? Te pregunto esto porque a raíz de la serie de la docuserie de Caníbal de Atizapán, muchas personas están diciendo que es apología de la violencia, que se está elogiando a un asesino, que no se le dé lugar a las víctimas. Y a veces en el género true crime y en la mota roja sí pasa esto, ¿no? Es una buena pregunta. O el Joker, ¿no? O sea, el efecto Joker, de repente, si a cualquiera le preguntas, en el fondo es una víctima, ¿no? El mismo acertijo, o sea, ya se tiende mucho a victimizar a los villanos. El mismo acertijo en la última. Pero depende del tratamiento. O sea, ahí sí hay que distinguir entre las cosas muy baratas y, digamos, más comerciales, novelas, por ejemplo, de ejercicios que son muy valiosos, de periodistas como el mismo Oscar con el que voy a hablar hoy, con La libertad del diablo de Berardo González, se llama, que nos ponen, por ejemplo, le dan testimonio al victimario, ¿no? Y yo creo que se vale, no solo se vale, sino que lo necesitamos. Hay un punto de este país que para tratar de comprender la violencia necesitamos ya no solo el testimonio de las víctimas y sus familiares, sino incluso de los perpetradores. Aunque nos incomode, aunque nos indigne, claro, necesitamos comprender y hay que escucharlo. Y cuando escuchas a esos niños, porque muchas veces son niños, de 12, 13, 14 años, pues esas barreras de bueno, malo, malote, se difuminan y te confrontan y te revelan, ¿no? Muchas veces niños que te dicen que es la única vez que les han enseñado algo, aunque sea matar, que es la única vez que han sentido poder, que es la única vez que se han sentido respetados. Y tú no puedes justificar eso, pero te ayuda para comprender lo que estamos metidos. El mismo libro de Un sicario en cada hijo te dio, ¿no? Esos Niño de Rivera, que los testimonios están durísimos. Tremendo, ¿no? Hay varios. Hay o sea, Emiliano Monge, Las tierras arrasadas, digamos, es una novela, pero se pone del lado de los secuestradores, digamos, no se pone, digamos, narra del lado de los secuestradores. Hay esa necesidad por tratar de ver el otro lado, ¿no? Roba de corazón de Víctor Ronquillo, o la escena íntima, que es la mataviejita, sí, era una mujer que se metía como extremo más vulnerable del país, que son los adultos mayores, pero su mamá la vendió por 3 caguamas, ¿no? No se justifica, ni mucho menos, pero comprendes qué lo llevó a hacer lo que hizo. Es eso, ¿no? O sea, no es comprender, no es justificar, ¿no? Y ahí tenemos que estar muy claro que nuestra empatía y todo eso tiene que estar con el lado de las víctimas, pero si queremos comprender en lo que estamos metidos, necesitamos escuchar a todos. Eso desde la Ilíada, o sea, lo que hace grande Homero en la Ilíada es que le da la voz a los vencedores y a los vencidos. O sea, hasta uno piensa que es troyano, ¿no? Y cuando él es un aqueo. Y aquí es esto, un poco yo lo que planteo al final en una de las tesis del libro, es que en este espíritu nosotros también tenemos que ver la guerra desde el otro lado, y nuestro otro lado quizás son esos niños de 14 años o de 12 años que se ven a veces hasta obligados a meterse en estas cuestiones, ¿no? Enrique, pues muchísimas gracias. Creo que nos has dado muchísimo de qué pensar. A mí como autor, a mis compañeros detrás de cámaras y a nuestros lectores y espectadores, por supuesto. ¿Gustas comentar algo más? No, yo encantado, que ya voy a presentar el libro ahora. Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos aquí en la Feria del Libro de León.